Actualmente, a día de hoy, aunque mucha gente no se da cuenta, estamos en un momento donde las oportunidades de investigación, desarrollo, innovación en temas de inteligencia artificial están dando una serie de oportunidades increíbles y donde hay una serie de oportunidades que se pueden explotar y donde uno puede hacer cosas muy, muy interesantes. Entonces, este es el episodio de hoy. Pero antes de nada, me presento, soy Horacio Pérez y esto es el podcast Investigando la Investigación, el podcast donde hablamos cómo investigan los investigadores para aprender de ellos y para mejorar todos nuestros procesos de investigación. Bueno, pues bien, en el episodio de hoy, como comentaba, vamos a hablar de cuáles son esas oportunidades que se están dando ahora mismo en temas relacionados con la investigación en inteligencia artificial y cómo nos podríamos beneficiar de todo ello. En primer lugar, para que nos demos cuenta de la serie de oportunidades que se nos están dando, que mucha gente no se da cuenta, vamos a retrotraernos en el tiempo y vamos a hablar en primer lugar de la ley de Moore. La ley de Moore lo que nos dice es, fue una observación desarrollada por un ingeniero informático o electrónico en aquellos tiempos, en la década de los 60, y él se fijó en cómo se producía la fabricación de microchips y se dio cuenta de que la potencia de cálculo que tenían dichos microchips aumentaba, se doblaba aproximadamente cada 2 años. Y esto es una tendencia que se ha mantenido hasta 2010 aproximadamente. Luego la cosa ha cambiado un poco, pero no me voy a meter ahora mismo en eso. Lo que quiero decir es que se ha mantenido una tendencia lineal de manera clara en una tecnología muy, 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 muy compleja, pero cuyos beneficios, cuya explotación se ha mantenido de manera lineal durante aproximadamente 4 décadas. Por el contraste, a día de hoy, en el contexto de la inteligencia artificial estamos viviendo unos periodos de innovación, de cambio, de desarrollo que son muy diferentes y que son totalmente no lineales. Quizás podríamos decir que hasta el año aproximadamente 2010 hubo un estancamiento en el desarrollo de innovaciones en el campo de la inteligencia artificial. A partir de 2010, 2011 o 2012 todo pegó un pelotazo muy grande con la introducción del Deep Learning, el cual se produjo gracias a las nuevas tecnologías, la potencia de cálculo que suministraban las GPU, etc. Y desde el 2012 hasta aproximadamente 2015-2016 hubo una época de grandes desarrollos que luego, digamos, estuvo un poco estancada. Y a día de hoy, y estamos hablando de quizás el último año o quizás los últimos 6 meses, ha habido una gran revolución en el tema de investigación y desarrollo en inteligencia artificial. Y otra de las cosas importantes aquí es que el impacto de todos estos desarrollos se ha podido ver de manera muy clara por gente normal. Gente normal, quiero decir, gente que no está dedicada profesionalmente a la investigación, gente que no está todo el día leyendo papers densos con millones de fórmulas matemáticas, sino gente normal y corriente que simplemente tiene un poco de interés en estas cosas, pero que puede ver de manera clara todo lo que está pasando. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues mirad, si seguís un poco las redes sociales, principalmente mirad a Twitter, que es la que más sigo yo, os habéis fijado en toda esta serie de dibujos que está generando la inteligencia artificial. Esto quizás os suene, ¿verdad? Pues vamos a desgranarlo un poco más. Bien, todo esto empezó a desarrollarse quizás hará unos 6 meses con la primera introducción de DALL-E, una arquitectura basada en inteligencia artificial. Que bueno, lo primero, como he dicho en otros episodios del podcast, mucho cuidado con eso de inteligencia artificial porque inteligencia no hay, son algoritmos. Entonces voy a cambiar, lo he hecho un poco tarde, discúlpame, pero voy a cambiar inteligencia artificial por machine learning, ¿vale? Bien, entonces, diversas técnicas de machine learning lo que han permitido es que un usuario, mediante la introducción de un input o un prompt, como se suele llamar, por ejemplo, el usuario dice: genérame un astronauta con la bandera de España cabalgando sobre un unicornio en una playa en Murcia. ¡Pum! Y entonces a principios de abril o marzo de este mismo año 2022, ya iba a decir inteligencia artificial otra vez, estas técnicas de machine learning te permitían generar unos dibujos que al principio eran impresionantes porque eran totalmente sintéticos, pero la calidad era un poco regular, un poco cutre.
Entonces, pero lo que se ha visto de manera súper sorprendente a nivel de innovación y de calidad de los desarrollos es que en los últimos meses hemos llegado, por ejemplo, a gente que hacía virguerías con DALL-E en temas de julio y agosto de este mismo año, pero es que el campo está cambiando de tantísimo y uno de los problemas que tuvo DALL-E es que no permitía a todo el mundo acceder a la tecnología hasta que surgió Stable Diffusion en aproximadamente finales de agosto de este mismo año. Ya ves, ahora aproximadamente unas 6 semanas, permitió o digamos liberó el software open source y ha permitido a todo Dios acceder a sus herramientas. Una mayor comunidad de usuarios, lo cual tiene un mayor impacto todavía en las redes sociales y una mayor calidad en la generación de imágenes que seguro que habéis visto. Si no, simplemente buscáis en Twitter Stable Diffusion en inglés, que en español sería difusión estable, imágenes, y vais a ver muy fácil de lo que estoy hablando. Tomaros un poco la molestia si no conocéis este campo y veréis qué imágenes tan impresionantes. Bueno, pero ¿a dónde quiero ir a hablar? ¿A dónde quiero ir con todo esto? Pues la gran calidad de estas imágenes lo que está manifestando es, además, que los grandes avances tecnológicos y de desarrollos que se están produciendo en muy poco tiempo. Antes hablamos de la ley de Moore, que era una tendencia lineal. Entonces, si el desarrollo de inteligencia artificial que estamos viendo aquí en temas de imágenes siguiera las leyes de Moore, probablemente tendremos que haber esperado 2 años más hasta poder ver las diferencias entre los primeros dibujos de DALL-E y los que genera a día de hoy Stable Diffusion. Pero estas diferencias se han visto en apenas 6 semanas. Y muy impresionante todavía lo que está por venir, porque se está viendo que la generación de imágenes se está ampliando a la generación de vídeo. La generación de vídeo, la generación de imágenes en 3 dimensiones y muchas otras cosas súper sorprendentes que se están empezando a combinar y que no se sabe todavía a dónde van a llegar. Pero se está experimentando una especie de renacimiento en todo este campo del Machine Learning aplicado a la generación de imagen, vídeo y básicamente contenido. Entonces, ¿a dónde quiero ir con todo esto? Pues que, primero, nos encontramos no ante un contexto de innovación lineal, como podía ser el de la ley de Moore en la década de los 60, 70, 80 y 90. Estamos en un contexto de innovación no lineal, donde están pasando cosas a pasos agigantados y en muy poco tiempo. Entonces, hay ahora mismo una capacidad de innovación y de generación de novedades impresionante. Y entonces tendremos que estar ahí al tanto. Si te dedicas a investigación o no, hay muchas cosas que se pueden hacer ahora mismo. Estamos en la cresta de la ola. Y hay que tener en cuenta las oportunidades que nos da ahora mismo toda esta situación para poder innovar. Tenemos ahora mismo en toda esta serie de contextos, vamos a centrarnos en la generación de imágenes a partir de Machine Learning, una nueva oportunidad donde podéis ser los primeros. Y ya os digo, nos podemos ir a los dos extremos del espectro, tanto a investigación profunda en las matemáticas del Machine Learning para la generación de imágenes a partir de texto, o incluso en el otro extremo del espectro, a generación de imágenes con conocimiento de usuario y donde vais probando cuáles son las combinaciones más eficientes para generar imágenes, qué partido como usuario final se le puede sacar, etcétera, etcétera. No es investigación académica, pero también es una investigación bastante interesante y que puede dar lugar a resultados que le puedan interesar a todo el mundo y que puedan tener a su mismo tiempo un gran impacto. Y además yo creo que si os dedicáis a investigar todos estos temas, yo pienso que puede ser también bastante satisfactorio el estar un poco dentro de toda esa comunidad de gente desarrollando a todos los diferentes niveles, a nivel del académico profundo, a nivel de desarrollo de aplicaciones de software, a nivel de usuarios que pueden tratar este tipo de imágenes, etcétera, etcétera. Yo creo que es una oportunidad maravillosa que no habría que dejar pasar, independientemente del grado de investigación o de desarrollo o de interés en el que os encontréis, y que sobre todo es la oportunidad de ser los primeros en nichos muy específicos. Quizás esta serie de oportunidades no se van a dar en los próximos años porque todos estos desarrollos luego experimentarán un plató de innovación. Ya la innovación será mucho menor, pero ahora mismo es el momento. Entonces os recomiendo meteros en el tema, en el nivel en que estéis, y a sacar el máximo provecho posible, dedicaros a una cuestión bastante nicho. No voy a dar hoy ejemplos, pero espero que todo esto os despierte bastante la curiosidad
Y poco más, que tengáis un maravilloso lunes. Y también, si queréis estar, como siempre, voy a tratar siempre de terminar los episodios con este tema, apuntaos a mi newsletter, a la newsletter del podcast, que la podéis encontrar en horacio-ps.com/newsletter. ¿Por qué? Porque ahí vais a encontrar detalles ampliados sobre las notas de este episodio. De hecho, muchas veces las notas del episodio las publicaré únicamente ahí, y muchas otras noticias y de cosas que voy a sacar y que voy a intentar venderte, infoproductos y mi servicio de consultoría. Así que nada más, que tengas un maravilloso día y hasta luego.